Comenzamos con la sesión segunda. Nos adentramos esta vez en los escritos. Hemos de tener en cuenta, lo primero de todo, que Francisco conocía muy bien los sentimientos y aspiraciones del corazón humano, y al mismo tiempo cada uno de ellos es expresión de una relación muy intensa y especial con Dios. Pues bien, vamos a tratar de descubrir esto en cada uno de los escritos. Si nos vamos a la página principal del aula virtual, veis cómo en sesión 2 hago clic y aquí tenéis en la lista de materiales una serie de páginas. Bueno, pues aquí tenéis los textos. El primero de todos está en la página 11. Yo los tengo aquí ya descargados. Vamos a rotarlo un poquito para que lo podáis ver y veis cómo el primero de todos es la carta a un ministro. A ver si se ve bien. Bien, en la carta a un ministro he seleccionado este texto porque junto con el testamento constituye la continuación de los ideales de la primera fraternidad, ideales centrados en seguir el Evangelio al pie de la letra con la espontaneidad propia de Francisco y que él pudo vivir en fraternidad. El texto, lo primero que hemos de tener en cuenta, y esto no lo tenéis en los apuntes, es que cuándo fue escrito, para poder situarlo dentro de su cronología. El texto se escribe entre la regla no bulada de 1221 y la regla bulada de 1223. Para los que no conocéis estos conceptos, la regla no bulada es el documento que mejor refleja la experiencia de vida y la normativa evangélica de los primeros años. Es la primera, fue redactada en el capítulo general de 1221, pero su núcleo originario se remonta a 1209, cuando Francisco y sus primeros compañeros reciben de Inocencio III la aprobación oral de la breve forma de vida que Francisco hizo que se escribiera, como nos dice en el testamento. Esta probablemente llevaría la promesa de obediencia al Papa, los versículos evangélicos en los que, fijaos, nos remitimos aquí a la sesión 1, cuando Francisco junto con su primer compañero Pedro de Quintavalle acude a la iglesia de San Nicolás. Quieren ver en qué se concreta esa misión que él intuye en su corazón, y para ello pues abre al azar los evangelios por 3 veces en honor a la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que sale? Pues justo los relatos del envío de Jesús a la misión a sus discípulos, ¿no? Y unas pocas cosas más nos dice Celano, necesarias para la vida de fraternidad. Veis que poquito, después ya pues se ampliaría y se amplió con normas comunitarias redactadas durante los capítulos anuales y aprobadas sucesivamente por la sede apostólica, como aparece en el texto de 1221. Esta regla pues es, como os digo, la que recoge pues más la frescura, la espontaneidad, la espiritualidad, pero para ser aprobada por el Papa definitivamente debía ser revisada por los juristas, y entonces pues el documento definitivo pues es la regla bulada, mucho más cortita, mucho más sintética, que contiene lo fundamental y que está aprobada que fue aprobada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Entonces los documentos legislativos que tenemos son estas dos reglas. Luego, por otro lado, el contexto, esto es primordial para poder entender el escrito. Fijaos que nos tenemos que remontar a la primera generación, la primera generación de la orden después de Ribotorto y de Santa María de los Ángeles, que fueron los primeros lugares donde estuvo la fraternidad. La fraternidad que vive con Francisco, recordemos que es un grupo formado por miembros que proceden de las más variadas condiciones sociales, que unas veces ora, que trabaja por el alimento diario, que cuando el trabajo no le da para comer pide limosna, que van de 2 en 2 predicando el Evangelio por las calles y plazas, que viven la itinerancia, que sirven a los enfermos y a los leprosos,
es decir, es este tipo de comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aquí nos tenemos que remontar al año 1217. Recordad, capítulo de las esteras, cuando la orden ya ha crecido muchísimo y se van planteando las dificultades. Se van acomodando, bueno, pues comienzan a decir que la vida que quiere Francisco pues que es muy dificultosa, que se enferman, que se encuentran con la incomprensión de las gentes, y luego pues hay un cierto descontrol porque no es fácil pues controlar que si realmente los hermanos están llevando la vida, el tipo de vida que Francisco quiere. Entonces, pues claro, todo esto Francisco lo ve con preocupación, ya en un segundo lugar porque ha entregado el generalato a Fray Elías, pero todavía está ahí su testimonio vivo y nos encontramos pues con estos dos polos, el descontrol y por otro lado pues el testimonio vivo y presente de Francisco. Entonces, en este momento, pues el ministro le escribe a Francisco y le dice, pues mira, yo no puedo con esto, se me va de las manos, es mucho lo que estoy sufriendo, prefiero irme a un eremitorio, ¿no? Entonces, la respuesta de Francisco la tenemos en este texto. Fijaos, vamos a ver cómo le responde Francisco. El texto es de una profundidad enorme porque en 3 párrafos Francisco nos expresa aquí toda una teología sobre el amor y la misericordia de Dios, y la profundidad que esto entraña. Fijaos, vamos a ir primero a lo que es el centro del mensaje. Comenzamos leyendo y fijaos cómo dice, te digo cómo puedo acerca del caso de tu alma. Es un problema pues que lógicamente pues está implicado aquí el estado interior del ministro, ¿no? Por eso le dice acerca del caso de tu alma. Que aquellas cosas que te impidieren amar al Señor Dios y cualquiera que te hiciera impedimento, ya frailes, ya otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia. Esto es lo primero que debemos aquí, el tema central del primer párrafo. Es decir, le está diciendo que el sufrimiento que padece el ministro a causa del mal que le causan los hermanos, pero esto podemos extrapolarlo también a nosotros mismos, el sufrimiento que nos causa la vida, que nos causan las personas que nos rodean, ya sean familiares, ya sean personas menos allegadas, debemos tenerlo todo por gracia. Es decir, que debe de insertarse dentro de la relación de amor que Dios mantiene con sus criaturas. ¿Por qué? Pues porque el sufrimiento en sí es inevitable, como lo fue también inevitable el sufrimiento de Jesús, desde el momento en que Dios respeta al máximo nuestra libertad y por lo tanto pues no entra dentro del daño moral que unos nos hacemos a otros. Eso ya no decide en no controlarlo. ¿Por qué? Pues porque nos deja libres y que seamos responsables de nuestras acciones y asumamos las consecuencias de nuestros actos. Entonces, debes tenerlo todo por gracia, ¿por qué? Pues porque todo es oportunidad para que tú sigas creciendo en el amor. Y no quieras, por eso de la gracia pues pasa en el segundo párrafo, como veis aquí, voy a correrlo un poquito, pasa al amor. Fijaos, y ama a aquellos que te hacen esto, y no quieras otra cosa de ellos. Es decir, no los quieras cambiar, sino lo que el Señor te diere, porque te los ha dado el Señor. Y ámalos en esto. Y no desees que sean mejores cristianos. Lo tenemos aquí. Entonces, y ten esto por más que un eremitorio. Es decir, que si te querías ir al eremitorio para hacerte más santo, pues aquí realmente es donde te vas a hacer santo, ¿no? Entonces, fijaos, y no quieras otra cosa de ellos. Es decir, no quieras cambiarlos. No quieras cambiarlos porque el Señor los quiere tal como son. Del mismo modo que a ti también te quiere tal como eres y no te cambiaría por nadie. Y ámalos en esto, es decir, ámalos en el daño que te están haciendo y ámalos así, tal como son, y no quieras cambiarlos. Vuelve a insistir otra vez Francisco. Es decir, debemos de seguir los pasos de Cristo, que es quien encarna para nosotros el modelo de relación con los hombres, y este es el amor que predica Jesús, ¿no? Entonces, por eso, inmediatamente después del amor, veis cómo va sufriendo el texto una graduación de la gracia, pasa al amor en el tercer párrafo y ya en el cuarto nos habla de la misericordia. Va de menos a más, ¿os dais cuenta? La misericordia, como os digo en los apuntes, resume toda la vida pública de Jesús. Pero además, quiero que os deis cuenta de algo. Cada vez que perdonamos a alguien, le damos la oportunidad de mejorar.
Contribuimos con Cristo en la recreación de esa persona. Y esto es importante. Es decir, le damos a esa persona la oportunidad de que cambie, de que comience de cero, de que nazca de nuevo, de que se transforme. Entonces, esto no es ni más ni menos que la resurrección. La resurrección significa esto. O cada vez que en los relatos de las curaciones le dice al paralítico, levántate y anda. Es decir, recupera la dignidad de esa persona que se había perdido. Es un empezar de cero. Entonces, esto, como os digo, está simbolizado en la resurrección, que entraña para todos nosotros la resurrección a una vida nueva, pero también a una vida nueva desde la cual vivimos desde una dimensión nueva, que es la dimensión que entraña el reino, y es la dimensión que entraña el comportamiento de Dios con nosotros. Y todo esto lo tenemos aquí en la misericordia, cuando trata de la misericordia. Fijaos, yo os digo en los apuntes que con la venida del reino, con la resurrección de esa vida nueva que nos trae Cristo, hay una transformación de los valores. Una transformación de los valores que rigen la libertad y la justicia en favor de la bondad misericordiosa de Dios. Y os pongo ahí 3 parábolas. Es decir, Dios, ¿qué es lo que quieren decir estas 3 parábolas? Pues que Dios se salta los criterios estrechos de proporcionalidad con los que nos movemos los hombres y es amor que desborda. En la parábola de los obreros de la viña, Dios paga a todos por igual, comiencen por la mañana, por la tarde o por la noche, porque Dios lo que mira es el corazón del hombre, sus entrañas. Entonces, y lo mismo da para el Señor, pues 20 años que un día o mediodía, ¿no? Como dice el Salmo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que Dios no se mueve como hacemos los hombres por el criterio de proporcionalidad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Yo me porto bien contigo porque sé que después tú te vas a portar bien conmigo. O los criterios de justicia que aparecen en la parábola de los obreros de la viña, o la justicia que pide uno de los hermanos en la parábola del hijo pródigo. No es esa forma de moverse la que tiene Dios. Dios es, como os digo, se salta los cauces, es amor que desborda, y eso es la misericordia, que siempre está ahí. Aunque nosotros una y otra vez le fallemos, Él siempre está ahí. Entonces, esto es lo que quieren decir estas 3 parábolas, y esto es lo que quiere decir la misericordia. Por eso, si tu hermano se te acerca pidiéndote perdón, antes de que te lo pida, que ya vea en tus ojos que hay perdón y que hay misericordia. Y luego, pues fijaos cómo desde el punto de vista externo nos vamos ahora al lenguaje, a la forma como se expresa Francisco. Fijaos, es una sintaxis muy sencilla. La profundidad del tema es enorme, pero en cambio contrasta con las sintaxis que son todo frases simples, sujeto, verbo y predicado. Veis cómo te digo y así lo quieras y no otra cosa y esto tenlo. Es decir, todos son frases en imperativo, primera y segunda persona del singular. Y además se utiliza mucho la reiteración de la conjunción y. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es que Francisco no sepa escribir de otra manera y repita mucho la i, no es una redundancia porque no sepa escribir. Está hecho con toda intención. Fijaos cómo, si lo leemos en voz alta, y así lo quieras sin otra cosa, y esto tenlo por verdadera obediencia, y ama a aquellos que te hacen esto, y no quieras otra cosa de ellos, y ámalos en esto, y no quieras que sean mejores cristianos, y ten esto por más que un eremitorio, etc. Entonces, machaconamente va repitiéndola ahí. Yo aquí os digo que es una forma de expresar como si se tratara de un rosario, como una frase se va encadenando a la otra y al final pues son toda una serie de frases, una cadena como si hiciéramos un collar, que esto es lo que produce el efecto de la conjunción y, donde machaconamente de una forma reiterativa nos está expresando a través del lenguaje lo que es el amor y la misericordia de Dios, la sobreabundancia del amor, que no se cansa, por eso esto lo consigue con el efecto de la y una y otra vez. Entonces, daos cuenta como si leéis el texto en conjunto y lo leéis en voz alta, produce este efecto. Es decir, Francisco es realmente todo un artífice y un genio del lenguaje, porque algo de tanta profundidad como es el problema del mal y como es el amor y la sobreabundancia de amor de Dios y su misericordia, pues es capaz, por un lado, de sintetizarlo
en 3, 4 párrafos y por otro lado de manifestarlo externamente de una forma gráfica, como queráis, manifestarlo externamente a través del lenguaje. Bueno, pues esto es solamente una nota en un pequeño fragmento de uno de los textos. Nos vamos a ir ahora a otro texto muy significativo, que es la carta a un ministro. Que es el capítulo primero, capítulo 23, de la primera regla, es decir, de la regla novulada. Entonces, perdonad que vaya un poco rápida, pero tampoco quiero que los vídeos sean demasiado pesados, ¿no? Bien, entonces, mirad, ya estamos en el texto. Estas son las páginas, veis, que vosotros tenéis, la 250 y 251. Y os voy a hacer primero pues una breve introducción que de nuevo no está en los apuntes. Y es que, mirad, a esto se le ha llamado este texto la Carta Magna de la Espiritualidad Franciscana, porque trata nada más y nada menos que de aquello que debe ser fundamental y primario en la vida de los hermanos. Antes debemos de saber que la oración en Francisco es expresión de lo que fue su vida. Fue oración del que se sabe pobre, porque todo lo recibe de Dios, y por tanto no se apoya en sus propios méritos sino en la bondad del Señor. Entonces esto le hará introducirse en la dinámica de la pobreza misma de su oración, pues toda ella está impregnada de un fuerte sentimiento que constituye su tema central y permanente. Es decir, hay un gran contraste y esto va a ser el leitmotiv en todas sus oraciones. Por un lado, la conciencia clara de la pobreza y miseria radical del hombre frente a Dios, y por otro lado, la bondad infinita de un Dios frente al cual solo cabe la contemplación admirativa que en Francisco se torna en alabanza continua y en acción de gracias. Y este es Francisco, este es el corazón de Francisco, un corazón continuamente agradecido. Si hay una oración que por excelencia recoge este contraste y que al mismo tiempo es expresión de esa simplicidad que caracteriza a Francisco a la hora de escribir, es la oración ante el crucifijo de San Damián, que corresponde a su petición, a su oración de petición juvenil de los primeros años, 1205-1206. Esta oración que todos conocéis, los que pertenecéis a la familia franciscana, cuando Francisco dice: «Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón». Bueno, pues fijaos, ¿cómo se dirige a Dios? Dice: «Oh alto y glorioso Dios». Se dirige al Dios de la gloria, pero lo hace desde la debilidad de su vida. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Ora al que es luz desde las tinieblas de su corazón, al que él justicia, verdad y santidad desde su pobre vida pecadora, y le pide aquello que iluminado su corazón solo puede obtenerse por el don exclusivo de la gracia. Fijaos, esta es la única vez donde Francisco pide algo a Dios. ¿Pero qué le pide? Fe, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales. ¿Lo pide para él? No, lo pide con el único fin de transformar al ser entero para sentirle y conocerle a él como Dios. Sentido y conocimiento. ¿Por qué? Pues porque solo se puede amar a quien primero se conoce. Y al final, que termina diciendo: «Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento». Y aquí ya acción y contemplación en Francisco se unen, van de la mano. Es decir, le pide conocimiento que encuentra su cumplimiento en la observancia de su voluntad. Entonces, fijaos cómo esto mismo, este contraste entre la grandeza y misericordia de Dios y la pequeñez y la miseria del hombre, pues se vuelve a reflejar aquí en el capítulo 23 de la regla novulada. Fijaos cómo se dirige a Dios: omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios. Estos, pues también se van a repetir estos atributos en la alabanza de todas las horas, en el cántico de las criaturas, y fijaos cómo de nuevo os llamo la atención la capacidad de síntesis de Francisco para expresar toda una teología que es amplísima. Omnipotente se está refiriendo a omnipotente en el amor, omnipotente en la creación, porque él lo ha creado todo y lo ha creado todo por amor. Fijaos, gran tema, la creación. Segundo tema, santísimo, la encarnación y la redención. Porque si nos ha redimido es porque hubo encarnación. La encarnación y la redención, los 2 grandes temas también de la teología de Francisco, ¿no?
Y luego altísimo. Altísimo nos está queriendo decir ese contraste, marca la distancia entre el creador y la criatura. No quiere decir que Dios está lejos, sino la distancia que hay entre nosotros, ¿no? Entre nosotros y Él. Entonces, fijaos cómo es capaz de, en 3 términos, pues hay aquí todo un tema amplísimo de teología. Padre santo y justo, Señor Rey del cielo y de la tierra. Parece que, bueno, a él siempre le faltan las palabras y los sustantivos para dirigirse a Dios. Y luego ya viene la acción de gracias. Por 4 veces da gracias a Dios por sí mismo, da gracias a Dios, esto lo tenemos en la siguiente página, si seguimos leyendo. Pues da gracias a Dios porque en comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, pues ha creado las cosas espirituales y corporales, ¿veis? Le da gracias por la creación, porque a nosotros nos ha hecho su imagen y semejanza, le da gracias en el siguiente, en el versículo 3, por la encarnación, redención, ¿lo veis? En el versículo 4 le da gracias por la consumación de esta comunicación salvadora a través de lo que será la última venida de su Hijo amado. Entonces son 4 los motivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que es tan amplísimo y que Francisco lo vive así con un corazón agradecido permanentemente a lo largo de su vida, pues luego, nos vamos ahora aquí, nos vamos a ir al final, os pasáis vosotros ahora a la página 287, que yo también la tengo aquí seleccionada, y fijaos, leed con atención el párrafo 10, el 9, pero sobre todo el 10, que es ya el final de esta solemne oración del capítulo 23, aquí ya está terminando la regla novulada. Entonces, fijaos, desde este corazón agradecido es por lo que le dice a los hermanos, nada pues nos separe de la presencia continua de Dios para que podamos alabarlo y bendecirlo en todo momento, hagamos lo que estemos haciendo. Pero fijaos de qué manera lo dice. Y aquí ya nos vamos a centrar en el lenguaje, pero sin perder de vista la altura del mensaje que nos está comunicando. Fijaos, nada pues impida, nada separe, nada se interponga, nada se interponga a que todos nosotros, en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, fijaos, tenemos aquí la repetición del adverbo de reiteración, del adverbo de negación, nada, ¿no? Luego una serie de verbos, impida, separe, todos los verbos, nada se interponga, todos los verbos son sinónimos, pertenecen al mismo campo semántico. Y esto lo está diciendo para decir eso, que nada nos separe de esa presencia permanente de Dios. Pero por si no fuera poco, primero lo dice con adverbio de negación, después lo dice con adverbios de cantidad o de modo, ¿no? A que en todo lugar, a toda hora y en todo tiempo, diariamente y de continuo, fijaos de qué manera insiste, creamos verdadera y humildemente y tengamos en el corazón y amemos, honremos, adoremos, sirvamos, alabemos y bendigamos, glorifiquemos y exaltemos, magnifiquemos y demos gracias. Fijaos qué explosión de adverbios, de verbos. Francisco va subiendo, elevando cada vez el tono, está llegando pues a lo que es, en ese alabar a Dios, está tocando lo que es la grandeza del mismo Dios, ¿no? Después, todos estos verbos lo que son otra vez sinónimos, mismo campo semántico, nos indican la manera como hemos de relacionarnos con el Señor, ¿no? Todo verbos de alabanza, pero no dice 1 ni 2, parece que le faltan los verbos, ¿no? Y luego, en un tono todavía más elevado, Francisco vemos como poco a poco se va elevando el estado también interior de su alma, glorifiquemos y sobresaltemos, magnifiquemos y demos gracias al Altísimo y Sumo Dios eterno, Trinidad y unidad. Es como que parece que esa explosión, que ese amor que le arde en su corazón, pues lo está expresando al mismo tiempo con los adjetivos, con los sustantivos y con los adverbios. Fijaos bien. Entonces ahora va a pasar a definir a lo que es Dios en sentido positivo, ese sentido de Dios como Trinidad que está muy presente siempre en Francisco, ¿no? Padre e Hijo y Espíritu Santo, sigo leyendo, Creador de todas las cosas y Salvador de todos los que creen y esperan en Él y lo aman. ¿Veis? Aquí vemos otra vez el tema de la creación
y de la redención, temas muy recurridos en Francisco. El que es principio y sin fin. ¿Veis? Deja ahora de definirlo positivamente y comienza a definirlo en negativo, apofáticamente. Sin principio y sin fin, inmutable, invisible, inenarrable, inefable, incomprensible, inescrutable. Después ya, ¿qué es lo que pasa a decir? Bendito, laudable, glorioso, sobreexaltado, sublime. Aquí como que ha llegado a la cima, cuando termina aquí en inescrutable, y entonces comienza a bajar el ritmo, el tono de su voz. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace también valiéndose de otra serie